Bienvenidos de vuelta. En esta oportunidad, para poder hablar sobre el tema de economía internacional y local, tenemos como invitados a Stephanie Castillo. Ella es analista de estudios económicos del Scotiabank. También tenemos con nosotros a Carlos Arias, jefe de Research de Andes Securities. Tenemos también a Humberto Aburto, gerente de estudios económicos de Seminario SAP, y a César Fuentes, profesor principal de ESAM. Bueno, empezamos el tema de economía internacional. Estamos leyendo en las secciones económicas, los diarios, por internet, por los noticieros, toda esta turbulencia que está ocurriendo en la eurozona, en Europa en general. Y básicamente mucho tiene que ver ahorita, coyunturalmente, con Grecia. Y para esto, Stephanie, ¿cómo ves tú el tema de Grecia como analista? ¿Cómo ves los riesgos? ¿En qué situación está Grecia? ¿Qué puede pasar? Bueno, en realidad Grecia, creo que la crisis que está generando Grecia es una crisis que no es reciente, viene desde hace un par de años atrás. Sin embargo, la situación se ha empeorado significativamente luego de las elecciones. Grecia está implementando, o bueno, está sujeto a la implementación de medidas de austeridad bastante fuertes que está generando una desaceleración bastante importante en el país. Naturalmente, en este contexto están eligiendo a un partido político que está en contra de estas medidas. El problema es que si Grecia no llegara a cumplir con las medidas de austeridad a las que está sujeto. Por la eurozona. Exacto, por la troika, sí, que está compuesto por el Fondo Monetario, por la Comunidad Europea y por el Banco Central Europeo. Si no llegara a cumplir con estas condiciones, ya no recibiría los demás desembolsos de su rescate, lo cual generaría que Grecia entre en default. En realidad, el problema de que Grecia entre en default no es tanto la economía de Grecia en sí, por su peso económico, digamos, dentro de la eurozona, lo cual es relativamente pequeño. El problema es el efecto señal que daría a los mercados. Por un lado, es la posibilidad de que un miembro de la eurozona entre en default, el hecho que podría salir de la eurozona y además el tema de contagio hacia otros países, que en realidad ya es lo que se ha visto con España, con Portugal, con Irlanda. Yo creo que el tema de Grecia en realidad, y bueno, justamente lo que hemos visto en la reunión de la eurozona, de los miembros de la eurozona hace poco, es la voluntad que hay de que Grecia se mantenga dentro de la zona euro. Creo que los efectos de que salga serían catastróficos. Creo que todos tienen esa intención de que se mantenga dentro de la zona euro. Sin embargo, ya están armando ciertos planes de contingencia en caso Grecia optara por no seguir, ¿no? Yo creo que es una situación bastante delicada. Creo que lo más probable incluso es que los mismos miembros de la eurozona, la misma troika, trate de negociar un poco con Grecia para que se relajen un poco las condiciones estas de austeridad y puedan mantenerlo dentro de la eurozona, ¿no? Ahora, los gobiernos de países y bancos principales de países, ¿qué tanto podrían verse afectados con papeles de deuda de Grecia? Porque, efectivamente en términos económicos, como economía no es tan significativa, pero por todos los instrumentos en el mercado financiero con respaldo de deuda griega, finalmente, por el tema del sistema financiero, o los mercados financieros, mejor dicho, claro, puede llegar a impactar. Claro, el impacto viene, bueno, por dos lados. En realidad, justamente hubo una reestructuración de la deuda de Grecia para evitar, los bancos contribuyeron a reestructurar la deuda de Grecia para que no tuviera esa carga de deuda tan fuerte. El problema yo creo que viene más por el lado de deuda soberana. O sea, por ejemplo, si es que continúa esta incertidumbre, los papeles, la deuda que tienen países como España, como Portugal. O bancos importantes de estos países. Exacto. Es generalizado. En realidad, los sistemas financieros de todos los países tienen exposición a todos estos países de la eurozona. Incluso Alemania, incluso Francia. Francia incluso era uno de los, tenía los bancos más expuestos a la deuda de Grecia. Y esto, a su vez, no solamente afecta al sistema financiero, sino también que precipita también la caída de los países, ¿no? Por ejemplo, España financiándose a una tasa por encima del 6% hace ya casi insostenible, ¿no? Que continúe financiándose.
Ok, Carlos, ¿tú cómo ves este tema de Grecia, su probable salida o no de la zona euro? Sí, yo creo que hay dos puntos de vista diferentes, ¿no? Yo creo que hay un conflicto de intereses ahí. Por un lado está todo lo que mencionó, estoy de acuerdo con todo lo que mencionó Stephanie, viéndolo desde el punto de vista, siendo yo no griego. Porque como no griego, como inversionista o como persona de cualquier otro país, lo que me interesa es que se mantenga cierta estabilidad en el sistema financiero para que no haya todo un efecto dominó que podría darse principalmente, podría arrancar, si Grecia deja el euro, podría arrancarse un efecto dominó, por ejemplo, bancos franceses como Crédit Agricole, que es de los que más deuda griega tienen, no podrían cobrar y eso podría generar un efecto pánico, un efecto dominó. Ahora, si yo me pusiera a pensar como griego, ¿qué cosa es lo que más le conviene a mi país? Me pongo a ver los ejemplos de lo que ha pasado en el pasado. Un ejemplo que usa bastante Krugman, que es una persona bastante influyente, un premio Nobel de Economía que tiene una opinión bastante fuerte sobre este tema, es que debería Grecia tomar la opción de Argentina. Que hizo Argentina en el 2001, 2002, devaluó su moneda, se olvidó del tipo de cambio pegado al dólar. Todo el Fondo Monetario y todas las autoridades internacionales económicas decían que les iba a ir muy mal. ¿Y qué pasó? Pudieron devaluar su moneda, pudieron reestructurarse y a pesar del mal manejo político que tiene Argentina, que sigue siendo muy malo, han tenido un crecimiento fuertísimo. No se hace mucha luz en eso, pero Argentina tiene un crecimiento mucho más fuerte que Brasil en la última década. Y comparas eso con Irlanda. Irlanda tomó todas las medidas de austeridad, todas las recetas que le han dado de austeridad y sigue estancada. Entonces, yo creo que por el lado de los griegos, y eso se ha visto también reflejado en las elecciones, en que hayan ganado un partido que esté en contra de las medidas de austeridad, les convendría una eventual salida del euro. Para devaluar la moneda volverse competitivos. Sí, porque el euro, o sea, el sueño que tuvieron los que diseñaron el euro era que toda Europa se volviera como Estados Unidos, ¿no? Claro. Como una sola moneda, pero dentro de Estados Unidos hay mucho más movilidad de trabajo. Exacto, que en Europa. Entonces, esa fuerza, ese flujo que te permite nivelar las economías no se da en Europa. Incluso se asumía niveles de productividad más o menos parecidos en economías. Sí. Y no necesariamente se da esto en toda la zona euro, ¿no? Claro, y aparte de la diferencia de idiosincrasias también, ¿no? O sea, claro, el tema cultural. Que es mucho más fácil que se entiende a alguien de Nueva York con alguien de Los Ángeles que se entiende un griego con un alemán. Y aparte el tema idiomático también. Entonces, Grecia está entre los países débiles que no estaban preparados, de repente no debieron haber pasado el examen para estar en el euro. Porque, ¿qué es el problema de tener una moneda común? Por ejemplo, Perú, no es el caso, pero si Perú tuviera un problema de desaceleración, el Banco Central puede decidir hacer política monetaria expansiva. Grecia no puede. Y ningún otro país del euro puede. Entonces tendría que estar más en la misma página, ¿no? Ahora, si decidiera emitir dracmas bastante, finalmente habría una corrida de los euros, de los ahorros en euros en bancos griegos, los bancos caerían finalmente, pero por otro lado tendrías ya un tema social un poco más manejable porque finalmente tienes dracmas, ¿sí o no? No sé. Sí, yo creo que habría un golpe bien fuerte. O sea, el primer año sería horrible para los griegos, y ahí en adelante habría corralitos seguramente como hubo en Argentina, y hay muchos griegos que ya están sacando todos los euros que pueden del banco y metiéndolos bajo el colchón, miedo a que pase esto, y ya se están adelantando que pueda pasar esto. Encima ayer o anteayer sale el primer ministro griego diciendo que ya es una opción viable el tema de Grecia. Hacen encuestas y ya no me acuerdo cuántos, pero creo que el 50% de analistas ya descuentan una salida del euro de Grecia este año. Y si yo fuera griego sacaría toda mi plata del banco ahorita, ¿no? Okay. Y me quedo con los euros y cuando pasen a dracma, voy a tener un montón más va a ser mucho más rico relativamente que los otros griegos. Gracias. Humberto, ¿tú cómo ves este tema de Grecia complicado por varios lados en realidad? Sí, en realidad complicado por varios lados, complementando un poco lo ya expuesto. Hace poco acaba de salir el expresidente Lucas Papademos indicando de que la salida de Grecia sería catastrófica, pero sin embargo ya se están tomando las políticas internas para que esto no sea este golpe no sea tan significativo. También se da cuenta de políticos extremistas en la eurozona que piden la salida de Grecia porque está creando inestabilidad en la zona. Y recordemos que el 17 de junio se vienen las elecciones
¿no? En donde está sonando con fuerza que pueda asumir un gobierno de extrema izquierda, ¿no? Que como bien dice Stephanie, puede haber una renegociación con la Troika, ¿no? Para los requerimientos que están originándose en Grecia para el rescate, el plan de rescate, ¿no? Ahora, este efecto contagio no solamente se da en la zona euro, sino también ya se está viendo en Asia, ¿no? Se está viendo en Estados Unidos y por ende está llegando ya a Latinoamérica, que es un tema que lo vamos a ver después, ¿no? Exactamente. Bien, César, ¿tú cómo ves el tema griego finalmente? El tema eurozona, en específico esta vez en el tema de... Hay varios temas, ¿no? En el caso griego yo creo que hay una crónica de una salida anunciada ya de la dracma. Es decir, estamos hablando hoy, todo conlleva, a pesar de que todos los esfuerzos por un lado de Europa está que se mantengan, lo que se señalaba aquí en la mesa, ¿no? Lo que tenemos ahora es cada vez más ya la resolución política de que aparentemente Grecia va a salir, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo es la gente saliendo de los bancos. Vemos ahora que ya se anticipa la posibilidad de que Grecia salga. Y lo más interesante, y creo que el punto crítico va a ser si efectivamente sale Grecia, va a tener, entre comillas, el éxito que ha tenido Argentina, ¿no? Hay que acordarse también que Argentina, la ventaja que tuvo es que agarró el boom de la soya o de la soja y pudo salir rápidamente como sector exportador. Y justamente creo que uno de los cuestionamientos que tiene ahora el euro, al margen del tema coyuntural, es el hecho de que los instrumentos de política monetaria no se pueden usar en Europa salvo que lo decía el Banco Central Europeo. Entonces acá los países pequeños, como el caso de Portugal, Irlanda o en menor medida Grecia, que tenían los mecanismos de depreciación de su moneda como elemento clásico de devaluación o depreciación para que pudieran salir a enfrentar la crisis incrementando las exportaciones, no lo tienen. Entonces, no hay una salida de economía política que podría dar solución en el mediano plazo a la solución griega y en cierta medida también a España y a Portugal. Ok, bien, nos vamos a un corte y regresamos en un momento.